Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Vega y hoy les vengo a hablar sobre la filosofía de la educación. Desde sus orígenes, en la Grecia clásica, la filosofía se constituye como el saber más general y profundo sobre la realidad, porque se ocupa del conocimiento del ser en toda su amplitud a la luz de las últimas causas y primeros principios. La filosofía educativa nace de la reflexión de los ámbitos teórico-práctico de la pedagogía. La filosofía de la educación es una disciplina moderna, el cual estudia el fenómeno educativo y sus teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional y de esta manera ofrece explicación sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Esta pretende una comprensión fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo, de manera que logre despertar en el estudiante un asombro investigador, una perplejidad activa y una reflexión en profundidad que permita conocer el hecho educativo desde sus presupuestos antropológicos y filosóficos. La filosofía de la educación tiene objetivos tales como determinar la esencia y significado de la educación, determinar los fines de la educación en función de la vida. Su objetivo propio es el estudio del fenómeno educativo en toda su amplitud. Emplea para su elaboración metodológica filosófica. Tiene como finalidad la elaboración de un cuerpo de doctrina que facilite a los profesionales de la educación la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de su tarea para mejorar su actividad práctica. Esta tiene ciertas limitaciones, tales como el modo de argumentación propio de la filosofía práctica, el recurso al análisis lógico del lenguaje y el conocimiento de la historia de la filosofía. La filosofía de la educación tiene corrientes actuales. Cada autor es deudor de su planeamiento filosófico y del modo de concebir las relaciones entre la filosofía y la educación. Podemos hablar de 6 grandes metodologías utilizadas para elaborar la filosofía de la educación. La filosofía de la educación descriptiva, la cual analiza filosóficamente lo que sucede en el proceso educativo. La filosofía de la educación para educadores, que elabora una especie de antología de cuestiones filosóficas que se consideran de interés para los profesionales. Se ha cultivado también una filosofía de la educación como análisis metafísico de cuestiones educativas, la estructura entitativa del ser educacional, la esencia de la educación y sus causas, la teología ordenada de todo el proceso, entre otros. La filosofía analítica de la educación, la cual trata de clarificar el contenido conceptual de los términos del lenguaje que se emplean en el contexto de la educación. Número 5. Hay autores que defienden una filosofía de la educación reflexiva sobre los supuestos profundos de la educación, que integre un buen conocimiento de la historia y las conclusiones de la antropología filosófica. El enfoque educativo en la filosofía de la educación o estudio de las escuelas de filosofía, llamado coloquialmente de los ismos, que busque explicitar las consecuencias educativas que se pueden extraer de los principales sistemas filosóficos como el racionalismo, empiricismo, existencialismo, entre otros. En conclusión, durante la historia de la humanidad, la educación siempre ha estado presente y se le ha vinculado al ser humano. De ahí que a medida que avanza el tiempo surjan diversas reflexiones sistemáticas o estudios científicos sobre su existencia y finalidad. En la actualidad, la filosofía sigue siendo un aporte en el ámbito educativo. De hecho, no hay educador que en más de alguna vez se ha hecho la pregunta: ¿cómo educar? ¿Cómo cumplir con los objetivos esperados?
Esto refleja que el educador tiene conciencia y siente el peso de la responsabilidad que tiene su labor. Espero que les haya gustado el video y les sirva la información.